Llegué a San Juan Grande con el sol cayendo, cargando mi pistola divina y con mis 3 perros, Chompiras, Cholo y Rufián, caminando a mi lado. Desde que puse un pie en el pueblo, sentí un olor que para mí era bien conocido, como si la misma muerte anduviera rondando. Las casas tenían las ventanas y puertas cerradas con tablas clavadas y ni un alma se asomaba. Solo había un silencio que te lava los huesos, roto de vez en cuando por el aullido de un perro lejano o el canto de un gallo desorientado. Cerca de la plaza me encontré un soldado con cara de pocos amigos que me detuvo levantando el rifle. ¿Quién eres y qué buscas aquí?, me preguntó con un tono seco. Me llamo Miguelo, Don Miguelo para los amigos. Vine porque oí que aquí andan unos nahuales haciendo de las suyas. Le mostré mi pistola y señalé a los perros. Traigo con qué darles batalla. El soldado me miró de arriba abajo y aunque no dijo nada, supe que no confiaba en mí. Me dejó pasar, pero me advirtió que había ley marcial y que mejor no me metieran problemas. No le hice caso. Si vine, fue pa' eso. Caminando por las calles, noté manchas secas de sangre en algunas paredes y un olor agrio que no era normal. Pasé por la iglesia y vi a un grupo de soldados arrastrando a un campesino. El pobre hombre gritaba y lloraba, jurando que era inocente, pero no le creyeron. Lo llevaron al centro de la plaza y empezaron a golpearlo. Uno le decía que confesara que era un nahual. Otro le gritaba que dijera quiénes eran sus compañeros. Apreté los dientes y me detuve, queriendo intervenir, pero Chompiras gruñó y jaló mi pantalón, como si me advirtiera que no me metiera. No es mi pelea, me dije en voz baja, aunque el coraje me quemaba por dentro. Esa noche, cuando el sol terminó de esconderse, agarré mis cosas y salí con los perros hacia el bosque. El silencio del pueblo daba paso a los sonidos de la naturaleza: grillos, ramas crujientes, hojas moviéndose con el viento. Pero había algo más, un ruido que no era normal, como si alguien o algo nos estuviera siguiendo. De repente, Cholo empezó a gruñir y a oler el aire. Mis perros no fallaban. Cuando reaccionaban así, es porque algo anda mal. Levanté el rifle y avancé despacio, cuidando cada paso. Fue entonces cuando lo vi, entre los árboles. Una sombra enorme se movía, demasiado rápido para ser humana. Era un nahual, no había duda. Cuando menos lo esperé, se lanzó hacia nosotros con una velocidad endemoniada. Alcancé a disparar, pero no le di. Chompiras y Rufián se lanzaron hacia él, ladrando como si fueran demonios ellos mismos. El nahual, al verlos, retrocedió y se perdió entre las sombras. Cuando me acerqué al lugar donde había estado, encontré un mechón de su pelaje. Lo extraño fue que tenía marcas como talladas, dibujos que no eran normales, como si alguien lo hubiera marcado con un propósito. Vaya, esto no es natural, dije en voz baja, guardándome el pedazo de pelo. Esa noche supe que estos nahuales no andaban solos. Alguien más estaba detrás de ellos, y esa cacería iba a ser mucho más peligrosa de lo que creí. Regresé al pueblo con el amanecer. Los perros caminaban a mi lado, pero hasta ellos traían las orejas bajas, como si sintieran que algo malo se venía. Y bien, me dirigí a la pequeña fonda donde me habían dado posada la noche anterior. La dueña, una mujer de cara seria, me sirvió un café bien cargado, mientras sus manos temblaban al colocar la taza en la mesa. ¿Encontró algo, don Miguelo?, preguntó en voz baja, como si no quisiera que nadie más escuchara.
Le enseñé el mechón de pelo con las marcas extrañas. Ella lo miró y se persignó rápido. «Eso es obra del diablo o de alguien que sabe cómo llamarlo», susurró. Antes de que pudiera preguntarle más, se escucharon gritos afuera. Salí corriendo con pistola en mano, seguido de chompiras y cholo. Frente a la iglesia, un grupo de soldados forcejeaba con un hombre que gritaba y lloraba. Decía que no había hecho nada, que lo estaban confundiendo. La multitud que se había reunido alrededor lo miraba con odio y miedo. «Es otro nahual, lo vimos entrar al monte anoche», gritó una mujer del público, señalándolo con el dedo. Los soldados lo amarraron de pies y manos a un poste en medio de la plaza. Uno de ellos, que parecía ser el jefe, dio la orden. 2 hombres comenzaron a golpearlo con varas, mientras el hombre seguía jurando que era inocente. No podía quitarme esa escena de la cabeza, el miedo en los ojos del campesino y el silencio del pueblo, como si estuvieran acostumbrados a ese tipo de cosas. «¡Ya basta!», grité, avanzando hacia ellos con mi pistola apuntando al suelo, pero firme. El jefe de los soldados se me quedó viendo con una ceja levantada. «¿Y usted? ¿Quién se cree para meterse? Este hombre está acusado de ser un nahual, y aquí hacemos lo que tenemos que hacer». «¿Acusado por quién?», le respondí sin bajar la voz. «¿Por una bola de miedosos que ni siquiera saben qué está pasando? Yo vi a un nahual anoche y no era este pobre diablo». Los soldados dudaron, pero el jefe no. «Si no se quita, viejo, lo amarramos junto con él», dijo, alzando la voz para que todos lo escucharan. El pueblo entero me miraba, esperando que dijera algo más, pero no lo hice. Bajé la mirada, chasqué la lengua y me di la vuelta. Sabía que, si insistía, se perderían vidas innecesarias. Me alejé, pero no me fui. Me escondí cerca para ver qué hacían con el hombre. Al parecer, el jefe cayó en cuenta de lo que le dije y dejó libre al pobre hombre, pero no sin antes pedirle a uno de sus perros que lo tuviera bien vigilado. Esa noche, mientras caminaba por el pueblo con los perros, descubrí algo que me dejó helado. Junto al río que atravesaba San Juan Grande, encontré un costal flotando en el agua. Chompiras lo olfateó y empezó a ladrar como loco. Lo saqué y al abrirlo, casi vomito. Había un cadáver adentro, pero no era normal. El cuerpo estaba lleno de cortes profundos y su piel tenía marcas iguales a las que vi en el pelo del nahual. «Esto no es obra de un animal, ni de un hombre cualquiera», dije, mirando el cuerpo, pero antes de poder examinarlo más, un ruido detrás de mí me hizo girar el rifle. Algo o alguien estaba observándome, y esta vez no era una sombra. En el suelo había huellas frescas, grandes como las de un oso, pero con forma de mano humana. Agarré mi arma con fuerza mientras seguía las huellas en la tierra. Mis perros, normalmente valientes, iban callados, con el pelo erizado. Las huellas nos llevaron río arriba, hacia un claro donde un olor pútrido llenaba el aire. No tuve que buscar mucho. Frente a nosotros había otro cadáver, esta vez colgado de las ramas de un árbol. Era una mujer y su cuerpo estaba destrozado, como si algo lo hubiera desgarrado con furia. Cholo empezó a ladrar mirando hacia los matorrales. Me acerqué despacio con el dedo en el gatillo y antes de llegar escuché un ruido seco, como si alguien estuviera rompiendo huesos. Y ahí estaba, agachado junto a una fogata pequeña, un hombre cubierto de sangre, masticando un brazo humano como si fuera un trozo de carne asada.
Me detuve en seco, pero mis perros no. Chompiras y Rufián se lanzaron hacia él, gruñendo. El hombre, si es que se le podía llamar así, soltó el brazo y se puso de pie. Era más grande de lo que parecía, y sus manos, al menos las que no estaban llenas de sangre, tenían uñas largas y gruesas, como garras. «Chompiras, atrás», grité, pero no me obedecieron. El hombre lanzó un rugido que hizo que se me helara la sangre y atacó. Rufián fue el primero en alcanzarlo, pero el desgraciado lo agarró por el cuello y lo lanzó contra un árbol como si fuera un costal. Disparé apuntando al pecho. La bala lo hizo tambalearse, pero no cayó. Al contrario, me miró con una sonrisa torcida, mostrando dientes afilados y amarillos. «Eso es todo, cazador», me dijo, con una voz ronca que no parecía humana. No respondí. Disparé otra vez, esta vez apuntando a la cabeza. El impacto lo hizo caer de espaldas. Mis perros rodearon el cuerpo, gruñendo y ladrando, pero no se acercaron. Me acerqué despacio, con mi pistola lista por si se movía. Cuando llegué a su lado, vi algo que me dejó helado. En el pecho tenía las mismas marcas rituales que había visto en el pelo del nahual y en el cadáver del río. De pronto, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero lo único que vi fue el cadáver de la mujer que estaba colgado del árbol, moviéndose. Su cabeza se inclinó hacia un lado y sus ojos, completamente negros, se abrieron. De su boca salió un sonido como un gruñido bajo, y antes de que pudiera reaccionar, el cuerpo cayó al suelo con un golpe seco. Mi primer instinto fue disparar, pero los perros comenzaron a ladrar con furia, distrayéndola lo suficiente para que lograra retroceder. El cadáver, ahora moviéndose como si fuera una marioneta, se puso en pie. Su cabeza colgaba de forma antinatural, pero sus movimientos eran rápidos, demasiado rápidos. No era una persona, eso estaba claro. «¿Qué demonios está pasando?», grité, pero no había nadie para responder. Los perros y yo retrocedimos hacia el camino. Dejé al hombre muerto donde estaba y el cadáver de la mujer también. Sabía que algo o alguien los controlaba y que esto era apenas el principio. Con el corazón todavía latiéndome en la garganta, regresé al pueblo. No había forma de que lo que vi en el bosque fuera algo natural. Mis perros iban cabizbajos y hasta Cholo, que nunca le temía nada, traía la cola entre las patas. Estaba claro que ya no se trataba solo de arrastrar nahuales. Esto era otra cosa. Al llegar a la plaza, el ambiente estaba más tenso que en la mañana. Los soldados tenían barricadas levantadas y el capitán estaba discutiendo con un grupo de aldeanos. Decían que habían encontrado más huellas cerca de las casas y que otro animal había matado a una familia entera. Me acerqué al capitán, todavía sosteniendo mi arma. «Esos no son animales comunes, y lo sabe», le dije sin rodeos. El hombre me miró, cansado, pero con rabia. «Entonces, ¿qué son? Porque mis hombres están cayendo, y esas cosas no dejan rastro claro. Nahuales, y no están actuando solos», respondí. Saqué el mechón de pelo y le mostré las marcas rituales. «Esto no es algo que hagan por su cuenta». Antes de que pudiera decir algo más, un aullido profundo resonó desde las afueras del pueblo. Era como un aviso, un reto, y todos los que estábamos ahí lo sentimos en los huesos. El capitán gritó órdenes y los soldados tomaron sus posiciones
mientras los aldeanos corrían a esconderse en sus casas. «Chompiras, Cholo, Rufián, a mi lado», les ordené, y los perros se alinearon junto a mí, con los ojos atentos hacia el sonido. De la nada, el primer nahual apareció. Era un monstruo enorme, con un cuerpo que parecía mitad hombre, mitad coyote. Su pelaje oscuro brillaba bajo la luz de las antorchas, y sus ojos rojos se fijaron en nosotros como si ya hubiera elegido a su presa. Disparé sin pensarlo, y la bala le dio en el hombro, pero el maldito apenas inmutó. Con un rugido que hizo temblar el suelo, se lanzó hacia nosotros. Mis perros lo interceptaron y se armó una pelea que parecía salida del infierno. Cholo mordió una de sus patas traseras, mientras Chompiras saltaba directo a su cuello. Apenas me estaba preparando para otro disparo, cuando los otros 2 nahuales aparecieron, saliendo de diferentes direcciones. Uno era más pequeño, pero ágil como un demonio, con dientes que parecían cuchillos. El otro era una mole, más grande que el primero, y llevaba marcas rituales en el pecho como tatuajes que brillaban con un color extraño. Estábamos rodeados. «¡Rufián, el grande!», grité, y el perro salió disparado hacia la bestia. Mientras tanto, el pequeño se lanzó hacia mí. Lo esquivé por puro instinto y le disparé a quemarropa. La bala le atravesó la pierna, pero el maldito no cayó. Me golpeó con una fuerza que me sacó el aire y me tiró al suelo. Alcancé a levantar el rifle y golpearlo con el hocico antes de que pudiera clavarme los dientes. La pelea fue brutal. Chompiras logró morderle el cuello al primer nahual, pero este lo lanzó contra un muro con tanta fuerza que lo dejó aturdido. Rufián y Cholo estaban encima del más grande, pero este los sacudía como si fueran juguetes. «¡Malditos!», grité y saqué el machete que llevaba al cinturón. Corté con toda mi fuerza el brazo del nahual pequeño cuando volvió a lanzarse sobre mí. La criatura aulló de dolor y retrocedió, pero los otros 2 no parecían intimidados. La pelea continuó. Golpes y disparos se mezclaban con gruñidos y aullidos. Sabía que no iba a poder con los 3 al mismo tiempo, pero tampoco iba a rendirme. Si ellos querían sangre, tendrían que luchar hasta conseguirla. El clímax llegó cuando el más grande rugió y en un movimiento inesperado arrancó una de las barricadas y la lanzó hacia nosotros. Logré esquivarla, pero el impacto derribó a Rufián y lo dejó inmóvil en el suelo. Cholo se puso delante de él, protegiéndolo mientras yo recargaba el rifle con manos temblorosas. Todo era un desastre. El aire olía a sangre y tierra mojada, y el ruido de los disparos y gruñidos aún resonaba en mis oídos. Mis perros seguían en pie, aunque Chompiras cojeaba y Rufián apenas podía moverse después del golpe. Cholo, como siempre, estaba a mi lado, enseñando los colmillos mientras los 2 nahuales restantes nos rodeaban, como lobos acechando a su presa. El más grande, con esas marcas raras en el pecho, se movía lento pero seguro, mientras que el más pequeño, aún querido, todavía tenía fuerza para intentar un ataque. Yo mantenía mi arma lista, aunque ya no me quedaban muchas balas. «¡Vamos, malditos! Eso es todo lo que tienen», les grité, tratando de no mostrar miedo. Los nahuales se preparaban para atacar de nuevo cuando, de repente, algo cambió en el ambiente. Fue como si una corriente helada recorriera el lugar y hasta los perros se quedaron quietos. Los nahuales, que antes parecían monstruos sin alma, de pronto titubearon. Sus gruñidos se apagaron y empezaron a retroceder, como si sintieran la presencia de algo peor que ellos mismos. Y ahí lo vi. Del centro del pueblo,
donde antes estaba la iglesia, salió una figura que no era de este mundo. Era un hombre, o algo que parecía un hombre, pero su piel era gris y sus ojos no tenían pupilas, solo un brillo blanco que daba escalofríos. Llevaba una túnica rota como si fuera un sacerdote caído, y en una mano sostenía un bastón con símbolos que parecían moverse por sí solos. Los nahuales se echaron al suelo, temblando, como si fueran perros castigados por su dueño. Mis perros empezaron a ladrar con fuerza, pero yo los mandé a callar. «Quieto, muchachos, esto es más grande que nosotros». La cosa habló, y su voz era como el eco de 1000 voces. «¿Creíste que podías salvar este lugar, Miguelo? Ellos son míos, este pueblo es mío». Y saben, el terror no me paralizó, pero me hizo pensar rápido. Esa cosa no era humana, ni tampoco un nahual. Era algo peor, algo que estaba manipulando a esos pobres diablos para convertirlos en asesinos. Intenté dispararle, pero el maldito levantó su bastón y la pistola salió volando de mis manos como si tuviera vida propia. Y antes de que pudiera reaccionar, un dolor agudo me atravesó el pecho, como si me hubiera golpeado con una roca invisible. Caí de rodillas, tratando de respirar. «Miguelo, tú no eres diferente a ellos. También eres un instrumento de la muerte, solo que más pequeño, más insignificante», dijo la criatura, acercándose. Mis perros intentaron defenderme. Cholo y Chompira se lanzaron hacia él, pero con un simple movimiento de su bastón los dejó inmóviles como estatuas. «No hay lugar para héroes aquí», sentenció y levantó su bastón una vez más. Fue entonces cuando noté algo en su frente, un pequeño círculo, como si estuviera marcado con fuego. Algo me hizo recordar las historias que mi abuela contaba sobre las criaturas que solo podían ser destruidas con un tiro certero en el punto donde llevaban su marca. Tenía una sola oportunidad y debía actuar rápido. Mi machete seguía a mi lado y con un movimiento lento lo deslicé hacia mi cinturón, donde guardaba una última bala especial. Era una bala bendecida que había recibido de un cura en otro pueblo. Me dijo que esa bala era para algo grande, algo a lo que el hombre común no podía derrotar. La criatura estaba demasiado confiada, demasiado segura de su poder. Bajó su bastón y se acercó a mí, como si quisiera disfrutar mi derrota. «Dime, Miguelo, ¿cómo quieres morir?», me preguntó, inclinándose hacia mí. Fue ahí cuando saqué el revólver que llevaba en el cinturón, cargué la bala bendecida y sin dudar disparé directo a su frente. El disparo resonó como un trueno y la criatura soltó un grito que no parecía humano. Su cuerpo se tambaleó hacia atrás y del lugar donde la bala lo había impactado empezó a salir un humo negro, como si se estuviera quemando desde dentro. «Esto es por mis perros, por la gente y por todo lo que has destruido», le dije, mientras la criatura caía al suelo. Cuando el cuerpo tocó el piso, hubo un estallido de luz que me cegó por un momento. Al abrir los ojos, los nahuales ya no estaban. En su lugar había 3 personas, un hombre, una mujer y un niño. Estaban desnudos, cubiertos de sangre y tierra, pero sus ojos ya no tenían ese brillo infernal. Parecían confundidos, como si despertaran de una pesadilla. ¿Qué pasó?», preguntó el hombre con la voz temblorosa. Entendí al instante. No eran monstruos. Eran una familia que había sido maldecida, obligada a atacar a su propio pueblo bajo el control de esa cosa.
La gente del pueblo empezó a salir de sus casas, viendo la escena con incredulidad. Algunos soldados se acercaron, apuntando con sus rifles, pero yo les hice una seña para que bajaran las armas. No son culpables, les dije. Eran víctimas, igual que nosotros. El capitán se acercó, mirando los restos de la criatura en el suelo, ahora solo un montón de cenizas. ¿Qué era eso? Algo que nunca debió haber estado aquí, respondí, mientras acariciaba la cabeza de Cholo, que ya se estaba recuperando. La familia fue llevada al centro del pueblo, donde el cura los bendijo y oró por ellos. Yo me quedé al margen, limpiando las heridas de mis perros y revisando mi rifle. Sabía que el peligro había pasado, pero también que no era el último que enfrentaría. Y bueno, San Juan Grande sobrevivió, pero no sin cicatrices. Las marcas de la criatura quedaron en más de un alma, incluida la mía. Pero como siempre decía mi abuela, el que carga la cruz la lleva hasta el final. Y yo, Don Miguelo, todavía tenía muchas peleas por delante.